una persona que forma parte del comité de convivencia laboral divulga información tratada en estos, ¿qué tipo de sanción le aplica? Los comités de convivencia laboral, señores, fueron creados más o menos allá en el año 2008 a través de una resolución que era la 2646. Dentro de esa resolución se consignó que debían crearse el funcionamiento de los comités de convivencia laboral, que no son más que aquellos cuerpos conformados por representantes del empleador y del trabajador para que puedan prevenir aquellos síntomas de acoso laboral o cualquier situación que pueda desencadenar un acoso laboral. Entonces, miren la importancia de este tipo de comités. Una vez se hayan conformado, dependiendo del número de trabajadores que exista en una empresa, van a haber igual de representantes por parte del empleador y por parte del trabajador. Los comités de convivencia laboral no se asemejan a los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, estos son otro tipo de comité que se va a encargar de prevenir que existan situaciones que vulneren los derechos del trabajador, del superior de ese trabajador o de cualquiera de los compañeros que hay en el área. Me explico. Cuando existen conductas de acoso laboral, el acoso laboral no solo aplica de manera física, verbal y psicológica para los trabajadores en sí, sino que para cualquier trabajador que se encuentre dentro de la empresa. Y por cualquier trabajador debemos entender a los jefes inmediatos que tienen en un departamento, a los compañeros en el mismo nivel o a los subalternos. Entonces el acoso no solamente va a ir desde el jefe inmediato hacia el trabajador o al subalterno, sino que además va a ir entre compañeros y de subalterno hacia el jefe inmediato. ¿Bien? Una vez identificada esta situación de que existe el acoso laboral y que puede darse en cualquiera de las áreas de la empresa, van a tomar asunto de esta situación los comités de convivencia laboral. Ya les indiqué que van a haber, dependiendo del número de trabajadores de una empresa, igual representantes para el área del empleador e igual representantes para el área del trabajador, ¿ok? Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Primero van a recibir la queja que pueda existir del caso, si es que hay una queja. Si no, tienen que empezar a identificar cuáles pueden ser esas situaciones en las que se está generando tal vez un acoso. El bullying es parte del acoso, entonces miren que si entre compañeros se está dando y el comité tiene conocimiento de eso por medio de un tercero en la empresa, pues miren que ellos van a tratar de adelantar la misión para investigar qué es lo que ocurre con el caso. Bien, entonces ellos van a recibir la queja, si en caso tal de que sea propuesto, van a examinar cuáles son esas situaciones que se presentaron y luego de eso va a llamar a las partes involucradas, es decir, a quien acosa y el acosado. Cuando los ha llamado, va a tratar de examinar qué soluciones pueden haber o qué fórmulas de conciliación puedan existir para que las partes diriman su conflicto, así evitar tal vez sanciones a los trabajadores o al jefe inmediato que está incurriendo en alguna arbitrariedad o cualquier otra situación desencadenante que le ponga el fin tal vez al contrato, ¿ok? Cuando ellos han evaluado y examinado y tratado de buscar fórmulas de solución entre las partes, van a hacerle seguimiento a la situación. Y cuando hayan terminado ese seguimiento, tendrán que pasar informes en los que conste sobre los hechos que ocurrieron y cuáles fueron las soluciones y cuál ha sido el estado actual de la situación. Los informes se harán periódicamente, pero ojo, si las partes cuando han llegado a un acuerdo no han cumplido con lo convenido, los miembros del comité pueden presentar una queja, si es para el área del sector público, ante la Procuraduría, si es para el área del sector privado, ante la dirección o ante la gerencia, si es el máximo órgano en ese caso, sobre la ocurrencia de un hecho que no ha tenido solución y que las partes siguen incurriendo en él. Es decir, siguen acosando al compañero, siguen maltratando al trabajador, siguen ofendiendo al jefe superior. Entonces, ahí va la situación hasta este momento. Pero miren, hay algo más curioso. Este comité de convivencia laboral tiene una obligación principal y es actuar bajo absoluta confidencialidad. Me explico. No porque ocurra un acoso dentro de la empresa significa que el comité deba salir a divulgar quiénes son las partes involucradas y además poner en conocimiento de la situación. Lo que hay que evitar es eso,
que no se segregue ni mucho menos se dinamice la situación para que no se siga incurriendo en esta práctica. Porque imagínense una situación, por ejemplo, de un acoso de tipo sexual en el que se está exponiendo la intimidad del acosado y además se está poniendo en juego la honra de la persona que acosa. Entonces, son situaciones muy delicadas que hay que guardar con absoluta confidencialidad y en el que además se debe respetar el secreto y el debido pues respeto de las partes sobre la situación lesiva o dañina que está ocurriendo. Entonces, la pregunta es, si alguno de los miembros del comité rompe con esa confidencialidad, ¿hay alguna sanción para él? Pues bien, no existe una norma explícita que diga, si el miembro del comité faltó y divulgó, tendrá la sanción de 2 salarios mínimos por la pena. No existe esto así en estricto sentido. Hay sí sanciones para el empleador y para el asegurador en riesgos laborales cuando no se ha implementado en debida forma el comité de convivencia laboral. Pero como tal, para los trabajadores que hacen parte del comité, yo creería que deben consignarse esas obligaciones dentro del reglamento interno de trabajo, para que cuando incurran alguna falta, se pueda tomar como base el reglamento interno de trabajo, se le llame a descargos a ese trabajador y se aplique la sanción correspondiente. Pero bien, existe la situación, no tenemos reglamento de trabajo, pero tenemos comité. Resulta que el trabajador o uno de los trabajadores o tal vez 2 de los que pertenecen a ese comité rompieron con ese pacto de confidencialidad y expusieron la honra de esa persona y terminó la situación del acosado en mayor medida. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde quedan entonces los derechos morales transgredidos para ese acosado? ¿O dónde queda toda esa situación en la que se ha venido en detrimento la humanidad de ese mismo acosado? Pues bien, yo creería que dentro de las obligaciones especiales que tiene el trabajador en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, donde además el numeral primero le indica que debe cumplir con las órdenes que le indica su empleador, y entre esas las que se consignan en el contrato, en el reglamento de trabajo y en la ley, pues bien, esta premisa sería la principal razón para que él no viole el derecho de confidencialidad o la obligación de la confidencialidad que tiene con respecto al trámite en el que éste está en curso. Eso en primera medida. Pero además, el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo habla de las justas causas para dar por terminado el contrato. Y el numeral sexto de ese articulado, del 62, nos dice que cuando se incurra en alguna falta a las obligaciones del artículo 57 y 58, o se incurra en alguna de las prohibiciones del artículo 59 y 60, será tomado como justa causa para dar por terminado el contrato. Ya. Para ser más específicos, en ese literal A, con respecto a las justas causas para dar por terminado el contrato para el empleador con respecto a su trabajador, el numeral sexto dice, si se violan las obligaciones del artículo 58 o se incurre en prohibición del artículo 60, esto con respecto al trabajador, entonces usted tiene una justa causa para dar por terminado el contrato. Yo creería que si dentro del reglamento de trabajo no se encuentra estipulada una sanción específica cuando se rompe con la obligación de la confidencialidad, entonces la sanción pertinente será con base en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, previo trámite disciplinario en el que se le llame a descargos al trabajador y se le pregunte, ok, ¿qué fue lo que ocurrió? Justifique sus razones, denos pruebas de lo sucedido, puede acercarse con un abogado o con 2 testigos que den fe de lo que usted está diciendo, aportar documentos, y luego de que se ha agotado ese procedimiento disciplinario, si no justifica, si no se exhibe una causal que lo exonera de responsabilidad, entonces va a incurrir en esa falta en la que va a tener que, lastimosamente, rescindirse el contrato, terminarlo con justa causa y hasta ahí llega la relación entre empleador y trabajador por la sola razón de haber violado el secreto o la confidencialidad en la que se encontraba en ese momento dentro del Comité de Convivencia Laboral.